El vídeo de hoy es fruto de una petición concreta, me han pedido este acorde. Y aunque le expliqué por texto cómo se hacía, digo, bueno, vamos a hacer un vídeo, que es lo que solemos hacer aquí, y como este acorde no lo tenía grabado, pues habrá que añadirlo a la base de datos de acordes, que por cierto ya va teniendo unos cuantos. Obviamente quedan muchos por añadir, pero ya va teniendo unos cuantos. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es re sostenido con bajo en mi. En este caso, lo que vamos a hacer es, si esto era un re natural con bajo en fa sostenido, que es un acorde súper típico de paso para, por ejemplo, pasar de sol a mi, de sol a mi, yo suelo pasar por aquí. Hace O. Pues este mismo acorde, si lo subimos todo un traste, nos sale un re sostenido con el bajo en sol, que al final lo que es ese re sostenido con el bajo en sol es la segunda inversión de re. Un acorde está formado por tres o más notas, como siempre os digo, que sonando juntas forman un contexto armónico, y esas notas llevan un orden, ¿no? En el caso de un acorde mayor son tónica, tercera mayor y quinta justa. La tónica suele ser la nota más grave. Ejemplo, tenemos aquí un re sostenido en su orden adecuado, ¿no? La primera, la tercera mayor y la quinta justa. Si nosotros en vez de eso hacemos... Estamos haciendo las tres mismas notas, pero la nota más grave es el sol sostenido, en lugar del re, que es el que correspondería. Si queremos hacer ese sol en la sexta cuerda, que es un recurso muy común, es un acorde que suena muy bonito, tenemos que tener en cuenta que ni esta nota ni esta nota pueden sonar. Entonces yo lo que suelo hacer es levanto un poco este dedo para que me tape esta y arqueo un poco este otro para que me tape esta otra. Nuestro re sostenido con bajo en sol con tónica en sexta cuerda puede ser con dedo 1, tercer traste de la sexta, y con dedos 2 y 3, tercer traste de tercera y primera, y el dedo 4, cuarto traste de la segunda. Como os he dicho, para que estas dos no suenen, las tapamos con estos dos dedos. Normalmente este acorde es muy buen recurso cuando se utiliza arpegiado. Si lo queremos hacer en esta misma posición, pero con la tónica en cuarta cuerda, pues será como el acorde que os he explicado antes. Podemos hacer perfectamente un re sostenido aquí, con la cejilla, y metemos aquí el bajo en sol. Lo vamos a hacer con dedo 3 mejor, ¿vale? Más técnico. Por lo tanto, dedo 3, traste 5, cuerda 4, cejilla en el traste 3 para tocar las cuerdas 3 y 1, y dedo 2 en el traste 4 de la segunda cuerda. Ahora, si queremos hacerlo en la quinta cuerda, tenemos que buscar, para empezar, sol en la quinta cuerda, ¿no? Que lo tenemos en el traste 10 de la quinta, ¿vale? Y desde aquí buscamos dónde podríamos construir nuestro acorde. Nuestro acorde, en lo que correspondería a su posición de open chord de la, lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces podemos hacer así, o podemos incluso hacer una cejilla, pero asegurarnos de que no tocamos la primera cuerda, ni la sexta tampoco, y hacemos... Por lo tanto, dedo 2, traste 10, cuerda 5 y cejilla para abarcar las cuerdas 4, 3 y 2 en el traste 8. Y como os he dicho, no debemos tocar ni sexta ni primera porque están fuera del acorde de la nota que dan. Y ahí lo tendríais, re sostenido con bajo en sol. Vale, sed buenos.